delincuencia, la violencia y la inseguridad, en los cuales la utilización de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es una grave violación a los derechos humanos, aunado a que se transgreden las normas jurídicas y sociales establecidas en nuestra sociedad. Para ahondar en este tema, agradecemos la participación de la maestra Dalia Alejandra Luna Muñoz, quien es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, especialista en Atención Psicosocial en Violencia y Violencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene estudios de la maestría en Psicología en la misma institución y es pasante del doctorado en Psicología. Actualmente se desempeña como psicóloga forense y consultora independiente experta en temas de psicología y derechos humanos, Protocolo de Estambul, acompañamiento desde la perspectiva psicosocial e intercultural para atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, violencia contra las mujeres. Es capacitadora en instituciones públicas, ponente a nivel nacional e internacional, integrante de la Red Nacional de Peritas y Peritos y Expertas y Expertos Independientes contra la Tortura, integrante honoraria de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, Asociación Civil. Sean todos ustedes bienvenidos. Maestra Dalia, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio. Es una gran coincidencia que en esta fecha estemos hablando del tema de tortura y el uso del Protocolo de Estambul. Casualmente, el 29 de julio, el Ejecutivo Federal realizó una mención respecto al uso de este Protocolo de Estambul a nivel nacional. Hablaba del decreto, aparentemente se permitirá la libertad de diversas personas que están en reclusión, que han sido objeto de tortura, que cuenten con un examen basado en el protocolo de Estambul, para que les permitan la libertad. Este panorama nacional nos plantea... Perdón, doctora Dalia, ¿sí? Otra vez escuchamos un poco de eco. Si checa lo de su audio, por favor. Ok. Sí, ok. Sí, porque se volvió a escuchar el eco. Ya se había quitado. Ya. Sí, es que ahorita desconecté las bocinas. Pero ya no sé qué más sea. Ok. ¿Ahí me escucho mejor? Se sigue oyendo el eco. Sí. Ok. Bueno, voy a desconectar mis audífonos a ver si me escuchan ahí. No, porque yo no les voy a escuchar. Sí. Bueno. Parece ser que ya. El audio, ¿ahí está mejor? Parece ser que ya. Sí. ¿Ahí me escucho mejor? Ahí se escucha bien. Sí, sigo entonces. Muchas gracias. Sí, adelante. Gracias, maestra. Sí, les planteaba este panorama nacional que en realidad nos plantea algunas circunstancias en donde estamos, quienes nos dedicamos a esta temática, pues ante una gran situación de crítica en realidad, ¿no? Porque tenemos miles y miles de denuncias
en el país en tema de tortura y pocas se han atendido, ¿no? O sea, en realidad ahorita vamos a ver un poco respecto a estas cifras a nivel nacional, pero en general estamos ante un panorama complejo para quienes nos dedicamos a esto y también para quienes son personas que han sido víctimas de este tipo de hecho, ¿no? Justamente el día de ayer estaba yo ratificando un dictamen, no sé si supieron también la semana antepasada, a nivel local en la Ciudad de México, se liberó a una persona, una señora de nombre Isabel San Agustín, justamente con este decreto que también retomó el gobierno local de la Ciudad de México, y en el que liberó a esta persona, una señora que estaba presa en Santa Marta, en el reclusorio femenil de Santa Marta, y es liberada porque tenía un protocolo de Estambul realizado, bueno, un dictamen médico-psicológico realizado a su favor en este contexto, ¿no? Sobre todo es una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo que permitió esta salida de esta persona. Pero como ese caso hay miles y miles en el país, ¿no? O sea, estamos ante una situación crítica, compleja, y en la que nos exige definitivamente que estemos con mayores herramientas y conocimientos, competencias técnicas que nos permitan intervenir en este tipo de casos con mayor eficacia, ¿no? Como lo plantea el mismo protocolo de Estambul. Les comentaba yo, el día de ayer estuve ratificando un dictamen de una persona que la señora me autorizó a hablar acerca de su caso, me permitió hacer públicos sus datos, ¿no? La señora María Araceli Lara Córdoba es una señora ya, es una anciana que está en el reclusorio igual femenil de Santa Marta, detenida desde 2015, acusada de un secuestro. Ella tiene la causa penal 120-2020 en el juzgado 67 penal, y justamente el caso es idéntico o muy parecido al de la señora que les estaba comentando que salió en libertad, ¿no? Este caso de esta señora María Araceli Lara Córdoba es una señora indígena, también acusada de haber participado en un secuestro. Ella señala no haber participado, ¿no? Tiene hasta ahora esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que ya fue aceptada justamente por el gobierno de la ciudad, y que además de ello, esta recomendación habla de la tortura psicológica como un uso excesivo en las investigaciones legales en la Ciudad de México, sobre todo para delitos violentos o delitos graves, ¿no? Este planteamiento, en este caso la señora pues también esperaría que en algún momento se diera una situación similar a la libertad que ya recibió la señora hace unos 15 días que les comentaba, con este decreto que ha sido pronunciado por el Ejecutivo Federal y a su vez por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esta recomendación fue reconocida, y también les sugiero mucho también que revisen estas recomendaciones, porque permiten con esto fundamentar nuestros dictámenes, porque hablan del contexto en el que se llevan a cabo estas violaciones graves a derechos humanos, como lo es la tortura. Y la recomendación es la 16/2019 y hace justamente mención y hace hincapié a lo que es la tortura psicológica como el uso excesivo de la investigación legal en la Ciudad de México. Bueno, ante este panorama nacional, pues nos encontramos que México ha firmado muchos tratados para la defensa y protección de derechos humanos. Estos tratados internacionales que han sido reconocidos por muchas instancias, muchos países, miembros de Naciones Unidas, también de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entre ellos, pues está la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y entre todos estos elementos, bueno, vamos a plantear que las personas que pueden ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos puede ser cualquiera, o sea, cualquier persona podemos ser objeto de violación a nuestros derechos humanos. Estas violaciones a los derechos humanos pues tienen que ver justamente con el
ejercicio del poder que hace el Estado sobre el bienestar, violentando este bienestar de las personas, ¿no? Es un elemento importante a reconocer también quiénes son las personas que están en condición de vulnerabilidad, sobre todo en estos contextos de violaciones graves a derechos humanos. Y en este caso encontramos a un grupo bastante amplio de personas que podrían estar en esta condición, ¿no? Y en los últimos años se ha recrudecido, digamos, en el ámbito nacional, las violencias a personas que son, que ejercen el periodismo, a personas profesionales de la comunicación que se dedican al periodismo. Las personas defensoras de derechos humanos también son un eje a nivel nacional que en los últimos años ha sido victimizado de forma reiterada y constante en estas violaciones graves a derechos humanos. Encontramos a las personas presas en tanto se ven reducidos sus derechos, su ejercicio a diferentes derechos dentro de las prisiones, y esto las torna en condición de vulnerabilidad. Los activistas y las activistas políticas también están en esta condición de vulnerabilidad. Las personas migrantes, mujeres y personas que se dedican también al trabajo en el campo, ¿no? En este sentido serían las personas que en los últimos años han sido violentadas de forma más constante en nuestro país en sus derechos humanos. Tenemos también una serie de circunstancias que, bueno, las violaciones a derechos humanos en nuestro país, tenemos este dato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entre 2000 y 2018 registró un total de 130.318 expedientes de queja. Y que estas 130.318 quejas por violaciones o presuntas violaciones a derechos humanos, nos encontramos, permítanme un momento, bueno, ya pasó el juego. Nos encontramos ante una circunstancia en la que la misma Comisión Nacional emitió solo 1.285 recomendaciones a distintas autoridades. Entonces estamos hablando de cerca del 1% únicamente de estas 130.318 quejas tienen alguna respuesta satisfactoria por parte de estas instancias dedicadas, enfocadas únicamente a velar y a proteger y a defender estos derechos humanos a nivel nacional, a nivel federal también, ¿no? La tortura como una violación grave a los derechos humanos. La tortura, entre otras violaciones graves a derechos humanos, bueno, son cometidas desde el poder público. Y esto es gracias a los medios que estas personas, de que estas personas disponen al ser servidores públicos, al estar adscritos a alguna institución de gobierno y que ejercen este poder sobre otras personas, ¿no? Este poder de violencia, este poder de ejercer actos degradantes y maltrato hacia personas de forma muy específica, ¿no? Entonces esta tortura es una violación seria a los derechos humanos y está estrictamente prohibida por las leyes internacionales. O sea, no hay absolutamente un solo caso en el cual se pueda argumentar que se hace uso de la tortura y que esto sea legal. No existe un solo caso, ¿no? Ustedes pueden plantear infinidad de circunstancias en las que incluso se puedan ver situaciones bastante complejas, pero ni estas podrían ser de legalidad en términos del uso, la utilización de la tortura. Está estrictamente prohibida a nivel internacional por todas las leyes, ¿no? Entonces, esto es debido a que la tortura ataca justamente el centro de las libertades civiles y políticas, y justamente es uno de los elementos de los temas que principalmente ha trabajado las Naciones Unidas, ¿no? De los primeros temas que se trabajaron en Naciones Unidas para la búsqueda de esta prohibición. En el caso particular, vamos a encontrar que las víctimas de tortura van a ser aquellas personas, principalmente hombres, ¿no? Sin embargo, va a haber mujeres y menores de edad también, adolescentes principalmente,
que van a ser en menor número víctimas de este delito, de esta violación grave a derechos humanos. O sea, vamos a plantearlo así: la tortura es una violación grave a derechos humanos y se puede investigar como tal y documentar como tal en instancias dedicadas a esta parte de la documentación e investigación de violaciones graves a derechos humanos. Pero también es un delito, y es un delito de lesa humanidad, el cual va a poderse investigar también en todas las instancias legales, en donde la parte o la autoridad jurisdiccional es la que va a ir determinando sobre la situación. Una vez que se haya llegado de diferentes elementos, pruebas, indicios, evidencias, para poder determinar si existió o no este delito como tal, ¿no? Y hablamos de que es un delito de lesa humanidad en el que en cualquier momento que hagamos nosotros una intervención, este delito no prescribe, ¿no? Este delito no prescribe. Por eso es que ahora estamos interviniendo en casos, por ejemplo, que ocurrieron hace 20 o 30 años y que hasta ahora es la primera vez que se va a hacer un acercamiento a este tipo de investigación, independientemente de que la persona que alega haber sido torturada hace 20 o 30 años lo había señalado desde un inicio la autoridad jurisdiccional. Hace 20 o 30 años, hace 10 años todavía incluso, encontrábamos en los expedientes legales jurídicos estas declaraciones preparatorias ante la autoridad jurisdiccional, ante los jueces, en las que señalaban que ellos habían sido víctimas de tortura y que por eso habían firmado una confesión o una declaración en la que decían haber participado en actos, delitos violentos o delitos graves. Y en ese momento lo que hacían las autoridades jurisdiccionales es decirles única y exclusivamente que en ese momento legal no era el pertinente para poder investigar sobre ese asunto, y que ahí se les estaba enjuiciando únicamente por el hecho que se les imputa, el delito del que se les acusaba. Entonces pasaron muchos años para que las personas pudieran tener acceso a una denuncia, a una investigación relacionada con estos casos de violaciones graves a derechos humanos, de tortura, y justamente intervenimos pues en casos que sí ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? Entonces vamos a estar interviniendo sobre todo en el sistema procesal penal de tipo tradicional, en donde la mayoría de los casos se llevan por escrito, y pues en algunas intervenciones también en el nuevo sistema penal acusatorio, que es de tipo oral o verbal, en donde vamos a hacer intervenciones también, pero que son los casos más recientes, 2016 hacia la fecha, ¿no? A la fecha actual. Entonces, vamos a encontrar que, bueno, las víctimas también van a ser aquellas personas detenidas en flagrancia que proceden de comunidades o sectores sociales pobres o marginados, a quienes les resulta difícil desmentir unas pruebas falsas o ilegítimas, y que además corren mayor riesgo de ser percibidos como delincuentes desde el principio. Esto es debido a las actitudes discriminatorias de algunos policías, fiscales o jueces. Esto es resultado de una investigación de Amnistía Internacional en un informe publicado en 2014. Y entonces esto también es importante para plantear de entrada con qué tipo de personas vamos a estar trabajando cuando nosotros vamos a emitir una documentación de casos de tortura, de personas que alegan haber sido torturadas en algún momento de su detención, traslado o presentación ante la autoridad jurisdiccional. ¿Qué tipo de impactos tiene esto? Pues va a tener no solamente los impactos en la persona como sujeta, como individuo, como sujeto, como individuo, y aquellos impactos a los que hace más alusión el protocolo de salud, que son aquellas secuelas, indicios, tanto físicos como psicológicos, que vamos a encontrar de forma individualizada en cada una de las personas que ha sido objeto de tortura. Sino que también estos impactos van a ser impactos psicosociales que van mucho más allá de lo individual, ¿no? Impactos en la familia, en el rol que se tenía dentro del grupo familiar, y que ahora, bueno, a la fecha, las personas que han estado en muchas ocasiones presas
pues llevan a sus familias a esta circunstancia, ¿no? Estarles visitando en prisión, estar buscando la justicia, que se esclarezcan los hechos, que ellos no participaron en los hechos delictivos en los que se les implica. Entonces, todo esto va a tener repercusiones no solo individuales, sino a nivel familiar, ¿no? Entonces, el trauma es duradero y, bueno, lleva a las familias a estas dificultades económicas bastante graves debidas al encarcelamiento y a esta búsqueda de justicia para las personas que están siendo encarceladas injustamente, ¿no? Y las familias, también los familiares suelen ser objeto también de amenazas e intimidación para que no se denuncien las torturas y estos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Los servidores públicos, en el momento en el que saben que se está empezando a hacer una denuncia sobre hechos, o incluso antes, desde la tortura, desde los actos de tortura que están ejerciendo, pues en esos momentos plantean las amenazas hacia la persona a quien están torturando y tanto a sus familias respecto a que no se hable sobre esta circunstancia, ¿no? Por eso también muchas veces de manera reiterada menciono que la psicología forense generalmente interviene en casos que son cometidos de forma oculta, ¿no? Entonces la tortura es uno de estos actos en donde vamos a ver que se comete de forma oculta y trata generalmente de buscar, de dejar la menor posible de evidencia o de indicios, ¿no? Aunque tenemos casos también bastante relevantes como el caso de Ayotzinapa, en donde pues, o sea, y yo lo planteo también, ¿no? Porque es una circunstancia interesante y bastante compleja socialmente, porque es un caso, Ayotzinapa es un caso que tenía toda la mirada a nivel internacional puesta en nuestro país, puesta en cómo se iba haciendo esta investigación legal y cómo se buscaba los indicios, evidencias, datos que permitieran llegar a información que dijera dónde se encuentran estos estudiantes que fueron desaparecidos de forma forzada, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Y con toda esta circunstancia a nivel internacional, se tuvo el valor, digámoslo así, de que las personas que cometieron actos de tortura, que lo encontramos en redes, ustedes pueden checar a nivel de redes sociales en internet, que se ejercieron actos de tortura, métodos de tortura fueron hacia las personas, fueron ejercidos sobre las personas de quienes fueron acusadas de haber cometido el delito de desaparición forzada de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, en nuestro país. Si en este caso, que tenía toda la mirada a nivel internacional puesta sobre nuestro país y de cómo se investigaba y trataba de resolver este caso, si en este caso se llevaron a cabo actos de tortura y se grabaron incluso, o sea, ¿qué no puede estar ocurriendo con aquellos casos en los que no hay este tipo de observación a nivel internacional, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja, bastante reiterada en nuestro país, ya lo decía el relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, cuando hizo sus visitas a nuestro país 2014, emitió un informe en el que señalaba la tortura en México es un acto que se lleva a cabo de manera sistemática, ¿sí? Y generalizada. Entonces son circunstancias que, bueno, nos ponen también en evidencia de cómo se está planteando, de cómo se está llevando a cabo este tipo de actos a nivel nacional. Este es el contexto al que nos enfrentamos quienes nos dedicamos a esto y desafortunadamente también quienes están y han sido víctimas de este tipo de delitos y violaciones graves a derechos humanos. Entonces, bueno, las consecuencias de la tortura pues son muchas y sobre todo pues se da estas circunstancias de los traumas y lesiones inmediatas, ¿no? Las personas cumplen largas condenas, como el caso que les mencionaba hace un momento, la señora María Lara Córdoba fue detenida en 2015 y estamos en 2021, ¿no? Entonces, las personas
están por mucho tiempo recluidas, acusadas de delitos en los que no participaron y que, bueno, se les involucra debido a las confesiones que fueron arrancadas bajo tortura, generalmente en estos casos de delitos graves en nuestro país. Las repercusiones psicológicas son duraderas y pueden afectar gravemente la capacidad de la persona para llevar una vida normal. Ayer que ratificaba este dictamen, por ejemplo, me preguntaba al Ministerio Público cuál es la temporalidad de los signos, de los síntomas, las secuelas que presenta la señora. Y bueno, se le contestaba, pero entre otras situaciones que se le dio respuesta, yo también planteaba esta posibilidad de que las personas incluso pueden tener la sintomatología y las secuelas por el resto de sus vidas, ¿no? No es fácil el trabajo con personas que han sido objeto de tortura y que tienen este tipo de impactos, ¿no? O sea, hablamos de impactos bastante duraderos, crónicos, y en este sentido me gustaría ahora plantear esta postura de Ignacio Martín Baró, en la que habla que el evento traumático se encuentra únicamente, no se encuentra únicamente en el nivel, no, más bien, se encuentra únicamente en el nivel de trauma colectivo. Solamente en este nivel colectivo, el trauma va a tener una explicación plena, ¿sí? Es un recurso de dominación y de exterminio social con el fin de afirmar un determinado modelo de sociedad. Esa sociedad mexicana, ¿no?, en la que nosotros estamos inmersos, nosotras y nosotros estamos inmersos, y que, bueno, al final este efecto de la tortura no solamente es con las repercusiones, ya decíamos, a nivel individual, familiar, sino que también se dan a nivel colectivo y a nivel social, ¿no? O sea, quienes estamos cerca de este tema, incluso a nivel internacional, Amnistía Internacional hizo una encuesta hace un par de años, 2017 me parece, en el que a la población en México se le preguntaba si tenían temor respecto a ser detenidos y ser torturados en algún momento, si por alguna razón pensaban que si al ser detenidos podían ser torturados, y cerca del 70% de la población que contestó esta encuesta a nivel nacional señalaba que temía ser torturada si era detenida. Entonces, estos son impactos que se dan a nivel social, y aunque no estemos cerca o que no hayamos trabajado el tema, o sabemos que la tortura en nuestro país existe. La policía detiene de forma arbitraria, tortura a las personas y con esto, bueno, tiene diferentes objetivos en el momento de sus detenciones. Entonces, Martín Baró nos hace este planteamiento, ¿no? El trauma es colectivo y se busca justamente esta dominación, este exterminio social, con el fin de afirmar un determinado modelo de sociedad. Es un método y una técnica de control social este tipo de ejercicios de violaciones graves a derechos humanos. Y en cuanto a proceso específico de disrupción del psiquismo humano, que extiende sus mecanismos internos más allá de la mente de los individuos aislados y que se configura en toda su dimensión fenoménica cuando materializa sus efectos en sus consecuencias psicosociales. Y entonces por eso es importante también que veamos más allá de los impactos individuales que ya les planteaba hace un rato. Tenemos impactos psicosociales ante esta circunstancia, esta vivencia, esta experiencia traumática. Y bueno, este cuadro generalmente también lo expongo porque, bueno, nos permite un poco conocer cómo es que se da esta concatenación de diferentes violaciones a derechos humanos, se dan de forma entrelazada diferentes delitos también a la hora que ocurre la tortura, ¿no? En estos hechos de tortura. Y todo esto empieza con una detención ilegal o arbitraria, ¿no? Generalmente vamos a encontrar a las personas que han sido torturadas, bueno, se dio inicio a partir de una detención ilegal o arbitraria.
Esto es el inicio de los actos violatorios a derechos humanos. Se detienen a las personas sin orden de aprehensión, sin flagrancia y sin un delito explícito que se le esté imputando en ese momento, ¿no? Entonces, en esta detención ilegal o arbitraria, justamente empieza este tiempo, le denomino yo el limbo jurídico, que ahora pues ya no tendría que existir, porque a nivel nacional supuestamente tendría que estar funcionando un registro nacional de detenciones. A nivel federal se espera que pronto empiece a funcionar, ¿no? Que en el momento en que una persona sea detenida se haga un registro de quién está deteniendo a esta persona, en qué lugar, su nombre, las características, etcétera, ¿no? Lo cual no está ocurriendo y desde hace años venimos también promoviendo e impulsando este tipo de acciones políticas públicas que permitan reducir y prevenir los actos de tortura. En este sentido empieza este limbo jurídico, este limbo de tiempo en donde las personas están en manos de la autoridad que está ejerciendo esta acción de aprehensión, ¿no? Los servidores, las servidoras públicas que han ejercido estos actos de tortura, de detención. Y ahí es donde empiezan los actos de tortura. Esta tortura física, psicológica y sexual, que hablamos de estos tres elementos como un mero método de análisis, porque en realidad la tortura es una sola, está ejercida sobre el cuerpo de una persona, ¿no? Entonces, los elementos físicos, psicológicos, sexuales nos permiten hacer los análisis metodológicos, los análisis para permitir una adecuada documentación, una eficaz documentación. Sin embargo, la tortura es una sola, ¿no? Y en este tiempo, lo que puede ocurrir en estos casos también es que se desencadene una etapa en la que las personas pueden estar siendo desaparecidas de forma forzada. Al ser elementos de servidores públicos quienes hicieron la detención, pues también en este tiempo pueden estar desaparecidos de forma forzada y en este sentido las personas no son presentadas ante la autoridad jurídica de forma inmediata y también puede ocurrir el hecho de que sean utilizadas o llevadas al elemento de la trata de personas con diferentes fines, ¿no? Entonces, esto ocurre después de este tipo también de detenciones ilegales. Puede ocurrir y se da pues esta concatenación de diferentes violaciones graves a derechos humanos. Tenemos esta etapa que es la etapa del traslado, antes de ser presentado ante una autoridad, cuando en el mejor de los casos es presentado ante una autoridad la persona que había sido detenida ilegalmente, pues entendemos que pues a partir de ahí pareciera que dejan de ejercerse los actos de tortura. Sin embargo, conocemos de muchos casos en los que incluso ante la autoridad ministerial o la fiscalía se sigue repitiendo este patrón de tortura, ¿no? En el caso también existe situaciones en las que las personas no son presentadas ante una autoridad jurisdiccional y desafortunadamente nos encontramos ante ejecuciones extrajudiciales o casos de feminicidio, ¿no? Todo esto es un caldo de cultivo de una impunidad, porque las personas que ejercen la tortura generalmente lo hacen sabiendo que no van a tener ninguna sanción, ningún castigo con relación a estos actos que ejercen. En nuestro país ha sido una constante, es un patrón. Ya lo decía Juan Méndez, les mencionaba hace un momento que la tortura es sistemática y generalizada en el país. Entonces, es un patrón que se realiza. Y entonces en esta impunidad se refuerza y se normaliza pues los hechos de tortura y las acciones de quienes torturan se vuelven a repetir para las siguientes detenciones que hagan, ¿no? Entonces, bueno, quiero que revisemos, si es que jala nuestro video. Son escenas fuertes, espero que sí lo escuchen. Es así, es igual. ¿Cómo juegan las muñecas? ¿Qué te parece?
¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ya, por favor, ya. Contéstame lo que estoy preguntando. ¿Quién es la pinche María? No sé, ¿qué María? ¿Qué María? Yo no lo conozco. Pinche vieja dramática, si estaba respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres llamada. ¿Ya? ¿Ya te acordaste o quieres más bolsa? ¿O quieres agüita? ¿O quieres toques? Dime tú qué quieres. Bueno, este pequeño video nos permite hacer un análisis de diferentes elementos importantes con los que vamos a estar trabajando en esta temática de la tortura. Plantearía algunos únicamente como para dejarlos ahí en el tintero en cuanto a preguntas de análisis, ¿no? O sea, podríamos analizar quiénes eran las personas participantes en ejercer estos actos de tortura. Podríamos analizar qué tipo de métodos de tortura estaban ejerciendo, porque no solamente hablamos ahí de lo que vemos es que es una asfixia húmeda, ¿no? Con el uso de la asfixia seca, perdón, con el uso de la bolsa, pero también tenemos esta amenaza de que puede haber otro tipo de métodos de tortura, ¿no? Le hablan que si quiere toques, que si quiere la agüita, ¿no? ¿En qué lugar se estaba ejerciendo? ¿Hacia qué personas se estaba ejerciendo esta tortura? Son elementos que podríamos analizar y que podemos también incluso otro muy importante que es el relacionado con la sanción que estaban recibiendo estas personas que ejercieron los actos de tortura. Si ustedes leyeron por ahí, decía que estas dos personas que ejercieron los actos de tortura al ser identificadas, pues estaban pasando por una situación de sanción, de encarcelamiento por desobediencia. Entonces, ¿qué tenemos en distinción, en diferencia, en lejanía entre una situación de que estén siendo sancionados por desobediencia a que estén siendo sancionados por un acto de violatorio a derechos humanos, por un delito de lesa humanidad que es la tortura? ¿No? Bueno, dejo esas preguntas para que las reflexionemos. Y bueno, ahora planteo la Ley General para prevenir y sancionar la tortura en nuestro país. Esta es la más actualizada, 2017, 26 de agosto de 2017. Nos dice el delito de tortura está tipificado de la siguiente manera. Comete el delito de tortura el servidor público que aquí vamos a identificar los fines de la tortura. Y entonces yo les planteaba en muchos momentos, ahorita en mi intervención, que pues se busca una confesión, generalmente, ¿no? Pero no es el único fin, ¿no? Encontramos muchos otros casos en los que lo que está buscando la autoridad, el servidor público que ejerce la tortura es información. Les están pidiendo información. En el caso del video que acabamos de ver, por ejemplo, le preguntaban de una María, como si en nuestro país no hubiera mujeres que se llaman Marías, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estaban pidiendo información ellos, o lo que se buscaba o parecía que lo que buscaban era tener información, ¿no? Entonces, no es precisamente la confesión, sino que vamos a encontrar diferentes objetos de la tortura. Entonces, hablamos de que se busca información, hay la búsqueda de una confesión, pero también con fines de investigación criminal. Se puede utilizar como un medio intimidatorio, como un castigo personal también. Esto se da muy frecuentemente en los casos de personas que son activistas políticas, activistas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Se les ejerce la tortura como un método de castigo personal, ¿no? Y como un método de coacción también, como una medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin.
Y esto abre el panorama a que pueden ser cualquier otro fin, ¿no? Esto sí es importante que lo dejemos claro, porque pareciera que solamente la tortura busca una función. Y ya lo vemos aquí en nuestra ley nacional, se plantean otras posibilidades de la tortura, de la búsqueda de objeto en la tortura, ¿no? Entonces, esto sería lo importante con relación a la tipificación del delito de tortura. Bueno, se va a buscar causar dolor o sufrimiento físico, psíquico a las personas. Se comete una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. Importante también es esto, ¿no? Sobre todo para quienes nos dedicamos al ámbito de la psicología, ¿no? Porque habla de este elemento importantísimo, que no le cause dolor o sufrimiento. Y bueno, realice también procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Y tenemos también otro artículo dentro de esta ley que habla sobre el delito de tortura cometido por particulares, que también era durante muchos años en este país una situación compleja debido a el ejercicio de la tortura por los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Que podrían ser aquellos particulares que están ejerciendo tortura, pero en este caso, en este artículo nos habla solamente de aquellos en donde haya una autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, y que entonces se cometa esta conducta descritas en el artículo anterior. Y con cualquier grado de autoría o participación que intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. Bueno. Recientemente tenemos datos de que la tortura se ha recrudecido justamente en estos tiempos de pandemia. Este es un informe que en julio de este año emitió la Organización Mundial contra la Tortura y la Red Nacional por los derechos de todas y todos, y que señalaban pues que la tortura se ha recrudecido en estos tiempos. Ha habido un incremento en las detenciones ilegales y por lo tanto esto concatenado pues también a actos de tortura. Ha existido también en este tiempo de tortura pues una suspensión, sabemos, de todos los elementos legales, de todas las investigaciones y procesos legales, y pues esto ha recrudecido como la agilidad que los casos van a tener en cuanto a la investigación y documentación en casos de tortura, ¿no? Nos planteaban en este informe que, bueno, durante los primeros 18 meses de esta administración, de esta presidencia, se presentaban 522 denuncias por tortura a nivel federal. Y bueno, también en estos 18 meses, de estas 522 denuncias presentadas, solo 3 de ellas fueron enviadas ante un juez. Y entonces de estas 3, solo una de ellas tuvo una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas que yo les planteaba en un inicio, a las que nos enfrentamos, la total impunidad de estos casos de tortura, ¿no? En el contexto nacional vamos a encontrar elementos importantes, y siempre pues hablo de esta encuesta que realizó el INEGI en 2016 a más de 64,000 personas encarceladas en cerca de 370 cárceles en todo el país, y donde el 57.8% de esta población penitenciaria mencionaba haber sido objeto de violencia física al ser arrestado, ¿no? Encontramos los elementos de violencia psicológica, en donde 75.6% sufrió algún tipo de esta violencia psicológica, ¿no? En el momento de su arresto, ¿no? Encontramos pues elementos importantes que van a ser una constante cuando trabajamos con esta temática en las relatorías de alegaciones de tortura, pues estos elementos donde son incomunicadas las personas, donde son desvestidas de forma forzada, que esto ya implica un acto de tortura sexual, donde han sido amenazadas con levantarles cargos falsos, donde son atadas, se les vendan los ojos o se les cubre la cabeza. Este otro elemento también muy constante para la tortura psicológica en nuestro país, donde son amenazadas las personas de hacerles daño a su familia,
Y esto generalmente vamos a encontrar que es el elemento de quiebre de muchas personas. En muchos casos vamos a encontrar que cuando son amenazadas de hacerle daño a su familia es cuando se da el momento de quiebre y en tanto pues asumen y reconocen o aceptan haber participado en los delitos, ¿no? Entonces, en los casos donde se busca una confesión. Y entonces, ¿qué elementos físicos podemos encontrar ante esto? Pues difícilmente vamos a encontrar evidencia física de cuando son amenazadas de hacerles daño a su familia, ¿no? Esto es lo que les planteaba también hace un momento respecto a los tiempos en los que las personas son presentadas ante alguna autoridad, ¿no? Y entonces, vamos a encontrar que, bueno, muchas personas, el 17.6% de esta población encuestada dijo que este tiempo de detención y traslado fue de alrededor entre 6 y 24 horas, ¿no? Este traslado, este limbo jurídico que yo les decía, este tiempo de limbo jurídico en el que están en manos de las personas, en este caso autoridades, servidores públicos que han ejercido el acto de detención ilegal o arbitraria generalmente, ¿no? Entonces, 6 a 24 horas son presentados después ante la autoridad ministerial. Y bueno, de ahí tenemos casos en donde hasta 30 minutos, el 16.3%, y más de 48 horas, el 11.8%, ¿no? Entonces, son tiempos de traslados en los que las personas generalmente son, en estos casos, víctimas de tortura mientras son trasladadas hacia el lugar de detención legal, ¿no? Ya para ser presentados ante el Ministerio Público, ¿no? En esta encuesta también a nivel nacional se obtuvieron datos específicos con relación al ejercicio de la tortura sobre las mujeres, ¿no? Y de las mujeres que fueron encuestadas se hablaba que el 41% fue víctima de violación cuando fueron detenidas por elementos de la Marina, ¿sí? En contraste con el 5% de los hombres. De las mujeres en prisión que fueron arrestadas por elementos del ejército, el 21% fue víctima de violación, en contraste también con el 5% de los hombres. Y entonces, al ser arrestadas por la Marina o por el Ejército, es más probable que las mujeres se enfrenten a distintos tipos de violencia en comparación a ser arrestadas por otra autoridad, ¿no? Entonces, datos importantes también para análisis en este fenómeno de contextualizar la tortura en nuestro país. Entonces, la tortura y los malos tratos son una violación persistente de derechos humanos en nuestro país y bueno, los agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad lo utilizan como esta forma habitual para extraer confesiones, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas. Bueno, el protocolo de Estambul, este manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contiene el primer conjunto de los estándares internacionalmente reconocidos para el examen. Aquí es importante y voy a hacer también hincapié, es para el examen, la investigación y elaboración de reportes de alegaciones de tortura y malos tratos. Y resalto esto, ¿no? O sea, ¿para qué está elaborado este conjunto de estándares internacionalmente reconocidos en este protocolo de Estambul, en este manual que tenemos a la vista, ¿no? Fue preparado durante 3 años en un esfuerzo colectivo de más de 75 expertos en derecho, en salud y en derechos humanos. Y estos representaban a más de 40 diferentes organizaciones a nivel internacional, ¿sí? El protocolo de Estambul también tiene estas guías prácticas, o sea, todo aquello que no lo encuentras en el protocolo de Estambul, que te quede duda de cómo plantearlo, de cómo poder documentar algún aspecto específico por el área médica, pues vas a tener una guía específica para el área médica, vas a tener una guía específica para el área de derecho y vas a tener una guía específica para la psicología, ¿no? Entonces, esto es profundizar más allá de lo que viene en el protocolo de Estambul para cada una de las áreas involucradas en este manual, ¿sí?
El manual, entonces, el protocolo de Estambul no solo es para psicología y para medicina, también es para profesionales del derecho. Y ahorita planteamos por qué, ¿no? El objetivo del manual es contribuir a que los estados utilicen uno de los medios fundamentales para la protección de individuos contra la tortura. Esto es una documentación eficaz, pero tiene otras aplicaciones, ¿no? Que es la investigación y la vigilancia de los derechos humanos, las evaluaciones para conceder también asilo político y la defensa de las personas que han confesado delitos durante la tortura. Perdón. Y la evaluación de las necesidades de atención de las víctimas de tortura. Estos son sus objetivos. Entonces, vemos que el objetivo del manual no solamente es elaborar lo que veníamos diciendo, ¿no? Este trabajo que hacen médicos y psicólogos o profesionales de medicina y de psicología, sino que también habla de la investigación y vigilancia de derechos, la defensa de las personas, o sea, está enfocado más allá, ¿sí? La investigación legal es uno de los elementos claves dentro de este manual y tiene como propósitos constituir las directrices internacionales para examinar a personas que alegan haber sido torturadas o maltratadas, investigar los casos de presunta tortura, la investigación legal, y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores. El manual, conocido como Protocolo de Estambul, no presenta un protocolo fijo, más bien nos habla de normas mínimas en las que tenemos que realizar nuestro trabajo basado en principios y que debe utilizarse teniendo en cuenta los recursos que nos plantea el manual, ¿no? Entonces, este no es un protocolo fijo, también es un elemento bastante importante. Está conformado de diferentes capítulos, las normas jurídicas, que es como todo a nivel internacional, cómo es que se protegen, defienden e investigan las violaciones, en este caso la tortura, los códigos éticos que habla sobre la ética de las personas profesionales involucradas en este trabajo basado en el protocolo de Estambul, la ética en la atención a la salud, los principios comunes a todas estas profesiones de la salud y para los profesionales de la salud específicamente, ¿no? La investigación legal, que va a tener también planteado los objetivos, los principios, el procedimiento de la investigación legal y la comisión de encuesta. Un capítulo cuarto que es relacionado con la entrevista y que nos va a plantear justamente todo este panorama de cómo es que se tiene que realizar una entrevista en esta temática, ¿no? Y bueno, la revisión, voy a mencionar, la revisión de los métodos de tortura es un análisis imprescindible y que no puede faltar en nuestras documentaciones o dictaminaciones, ¿no? Es analizar qué de los métodos de tortura que está mencionando la persona le fueron ejercidos sobre su persona. Para esto, concatenarlo o correlacionarlo con los hallazgos psicológicos o físicos que vamos a identificar posteriormente, ¿no? Entonces ya viene capítulos 5 y 6 que hace referencia a los indicios físicos y psicológicos de, que se pueden detectar en las personas que alegan haber sido víctimas de tortura. Y de la investigación legal voy a hacer mención de elementos indispensables básicos, ¿no? Esto también está enfocado a profesionales del derecho, decía yo, ¿no? Y esta investigación debe basarse en diversas pruebas que deben ser rápidas y diligentes desde el primer momento en que se realizan las denuncias de tortura. Lo que no ocurría en nuestro país, como les decía, hace 20 o 30 años, ¿no? Ahora, si alguien señala que ha sido víctima de tortura en el sistema penal acusatorio, por ejemplo, ya las investigaciones o la solicitud de una intervención se hace de forma más inmediata. Ya no se deja pasar, como decía yo, 10, 20 o 30 años, ¿no? Entonces, los agentes del Ministerio Público justamente tienen que investigar un delito grave y debe ser examinado con todas las pruebas a su disposición, incluidas las irregularidades que hay en los registros de detención, las lesiones anotadas en los momentos de detención, están las lesiones físicas, ¿no? De alguna, de las certificaciones que hacen los profesionales de medicina, los testimonios de testigos, que son el elemento clave para estos casos. Posibles víctimas y torturadores también tienen que estar dando sus testimonios
los superiores y funcionarios relacionados con estos actos y las inspecciones en los lugares de hechos. Y entonces, si vemos, el protocolo de Estambul no solamente habla de una prueba pericial médica psicológica, sino que una investigación legal tiene que incluir todos estos otros elementos de búsqueda de información para poder llegar a la resolución de una situación respecto a los actos de tortura que alega haber sufrido una persona, ¿no? El uso adecuado de los exámenes forenses médicos y psicológicos deben complementar y reforzar estas investigaciones que deberían haber comenzado en el momento en el que se tuvo conocimiento de estos hechos de tortura y de malos tratos, ¿no? Entonces, el dictamen médico psicológico es un elemento más, por lo tanto, que no es el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul no es un dictamen médico psicológico, ¿sí? El protocolo de Estambul ya dijimos todo lo que es, y el dictamen médico psicológico solo va a ser un elemento más de prueba durante la investigación legal de los hechos de tortura. Entonces, vamos a encontrar que, bueno, en nuestro país, ¿cómo se ha utilizado este protocolo de Estambul? Bueno, generalmente encontramos que es habitual que ministerios públicos, peritos, médicos y las comisiones de derechos humanos descartan las denuncias fundadas de tortura o minimicen la gravedad, ¿no? Ya lo veíamos en el video, estas personas que ejercieron los actos de tortura están cumpliendo una sanción por desobediencia y no por tortura, ¿no? Cuando la tortura es un delito en nuestro país, un delito grave que tiene una sanción penal y que tendrían que estar siendo llevados a estas personas que ejercen este tipo de actos y ser sancionadas por este tipo de delito que les decía yo es de lesa humanidad. Entonces sí está tipificado penalmente, es un delito grave en nuestro país, se tienen sanciones penales que van a prisión las personas que cometen este tipo de actos, pero lo que generalmente ocurre es pues que se minimizan, se investigan como abuso de autoridad o de alguna otra forma se mandan al archivo los casos, ¿no? Entonces es la impunidad que prevalece en este caso en nuestro país con las denuncias de tortura. Y bueno, las observaciones internacionales que se han dado con relación a cómo se usa el protocolo de Estambul en nuestro país hacen mención justo de este elemento de impunidad. La impunidad es casi absoluta, dice la ONU, en nuestro país, y prevalece que los casos de tortura se repitan en nuestro país, ¿no? Debido a esta impunidad. La falta de independencia de profesionales que nos dedicamos a esta documentación o dictaminación en casos de tortura, porque generalmente ocurre que la persona que ha sido detenida, por ejemplo, por la Fiscalía General de la República, y que la persona detenida dice que fue objeto de tortura por personal de la Fiscalía, por oficiales de detención de la Fiscalía, pues también es evaluada médica y psicológicamente por personal de la Fiscalía, ¿no? Entonces, esa independencia no existe, ¿no? O sea, no se puede en este tipo de casos, ¿no? Eso es un elemento, uno de los principios éticos que plantea el protocolo de Estambul y que ha sido un error absoluto en nuestro país a lo largo y ancho de todas las intervenciones que se han tenido en este tipo de casos de tortura. Porque pues generalmente quienes intervienen no son personas independientes a la denuncia que se está teniendo contra las personas por algún delito grave, ¿no? Entonces no existe tal independencia de los profesionales, ¿no? Entonces también las instancias internacionales, estas observaciones que han tenido hacia nuestro país por la implementación del protocolo de Estambul, este uso inadecuado es debido a la falta de acceso efectivo a un examen, la falta de investigaciones prontas y exhaustivas, la falta de independencia y monitoreo, ¿no? Esto que ya les planteaba yo, ¿no? O sea, el monitoreo lo estaba haciendo la propia Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, el mecanismo que monitoreaba cómo funciona esto, pues era de la misma instancia, ¿no? Que ejerce los actos de tortura, que ejerce las detenciones, que ejerce las evaluaciones, ¿no? Y entonces también monitorea que esté funcionando bien, ¿no?
Entonces, esto es, bueno, fue un monopolio durante mucho tiempo en nuestro país, digamos de 2003, varios años, 2015 más o menos, se decía y se tenía el mito de que solamente la PGR era quien tenía la capacidad de evaluar este tipo de casos, ¿no? Pero ha existido todavía desde entonces pues la presencia de peritos y peritas independientes que han estado también trabajando desde las organizaciones no gubernamentales que han emitido dictámenes y que, bueno, ahora en la Ley General contra la Tortura también, en su artículo 36, hace mención de que las personas pueden elegir que la persona elegir a los peritos de su conveniencia para que hagan este peritaje, ¿no? Este elemento importantísimo en que ya se deja a las personas denunciantes de tortura este elemento de elegir por quiénes quieren ser examinados, ¿no? Ya no están obligados a ser evaluados, examinados por la instancia que es la misma instancia muchas veces que los está acusando de un delito grave, ¿no? Bueno, entonces vamos a encontrar sesgos importantes, ¿no? Resulta inquietante pues observar estos diversos sesgos que parecen existir en todas las autoridades o en muchas autoridades respecto a las denuncias de tortura, y el principal es este, ¿no? Se plantea que a menudo, bueno, las autoridades plantean de forma vaga, ¿no? Y anecdótica, este elemento en el que creen que los abogados defensores utilizan las denuncias de tortura como una herramienta o como un elemento de estrategia legal para exculpar a sus clientes, para poner en duda la veracidad de las denuncias en lugar de garantizar una investigación adecuada y de información empírica, ¿no? O sea, este es un elemento importante, se dan este tipo de sesgos en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que se tiene que garantizar siempre que se tenga conocimiento de una denuncia de tortura es una investigación. Se tiene que garantizar esta investigación legal de forma adecuada, basada en el Protocolo de Estambul. La falta de investigación y este seguimiento y control adecuado respecto a las denuncias también suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir las pruebas suficientes para lograr una condena. Entonces es importante que profesionales dedicados al derecho, agentes del Ministerio Público, realicen estos progresos importantes en las investigaciones y que se analicen las pruebas más básicas como registros de detención, pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave, además de los aspectos forenses relacionados con la prueba pericial del dictamen médico psicológico, ¿no? Entonces, en este sentido, sería importante pues señalar que el uso del Protocolo de Estambul en nuestro país tiene varias vertientes. Una de ellas pues es este cuestionamiento a la falta de investigación legal y este otro elemento importante a cómo se está trabajando desde las áreas forenses el dictamen médico psicológico, que también solamente es un elemento de prueba más dentro de esta investigación legal, ¿no? Bueno, por el momento voy a dejarlo aquí. Y no sé si pasamos a la parte de preguntas. Sí, doctora. Permítame un segundito. ¿Cómo saber cuándo es necesario o bajo qué circunstancias solicitar la aplicación del protocolo? Esta es una pregunta bastante importante, porque no todos los casos se va a requerir una aplicación de un dictamen médico psicológico basado en el Protocolo de Estambul. Esto va a depender justamente de los elementos de la investigación legal con los que se cuente. Probablemente en una investigación legal el profesional del derecho pueda, a través de otras pruebas diversas, concatenar la información suficiente para tener los elementos de prueba de que ocurrió el hecho delictivo de tortura, ¿no? Puede ser que a través de la realización de una inspección en el lugar de los hechos, una reconstrucción de hechos,
pruebas de criminalística, pruebas de testimoniales, ¿no? Testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, etcétera, que a través de esto la persona profesional del derecho pueda juntar los elementos necesarios sin la necesidad de solicitar una prueba pericial del dictamen médico psicológico, ¿no? Entonces, en esos casos sería probablemente en los que es más frecuente que no sería necesaria la solicitud de un dictamen médico psicológico, ¿no? Generalmente ocurre, como les decía, que los casos en los que intervenimos ya tienen muchos años de haber ocurrido y entonces es poco el acceso que tienen a la persona profesional del derecho que está investigando legalmente estos casos a este tipo de indicios que les estaba yo planteando, ¿no? Entonces es por tal motivo que se solicita tan frecuentemente la elaboración o la intervención de profesionales de medicina y de psicología que hagan el dictamen médico psicológico, porque muchas de las pruebas ya se perdieron a través de los años, ¿no? Entonces, en los casos recientes, a lo mejor cuando sean inmediato el conocimiento que se tenga sobre los hechos de tortura, a lo mejor ahí sí recabar todos los indicios que pudieran tenerse acceso para no solicitar la intervención del dictamen médico psicológico de forma especializada en protocolo de Estambul. Gracias. Menciona en el video que están detenidos por desobediencia. ¿Hay como tal un cargo por tortura? Pues sí, es un elemento importante en el video de análisis, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos años y desde que se está trabajando con esta temática de denuncias de tortura, como les mencionaba, es que se minimizan las denuncias de tortura, ¿no? Entonces, se llegan a investigar como abusos de autoridad, en el mejor de los casos, ¿no? Porque generalmente, ya les decía yo, o sea, los casos se mandan al archivo, ¿no? Entonces, en este caso que vemos en el video, se les ejerció una sanción por el delito o por el acto de desobediencia, pero no se menciona que estén siendo sancionados por tortura. Por lo tanto, pues si no existe como tal ese dato de que ellos estén siendo sancionados por el delito de tortura. ¿Cómo se pueden defender las víctimas de tortura? Esa es una pregunta bastante importante, porque el trabajo para nuestro país es mucho con relación al acompañamiento que tenemos que hacer con estas personas denunciantes de casos de tortura. Existen algunas organizaciones no gubernamentales que están haciendo esta función de justamente acompañarles y hacer una defensa integral, ¿no? de los casos, pero no hay como suficiente personal ni materia profesional para todos los casos en nuestro país, ¿no? Que tienen denuncias de tortura. Y en ese sentido, pues las víctimas, lo primero que yo diría que es importante para que ellas se defiendan es conocer la Ley General contra la Tortura. Otro elemento importante también sería justamente esta parte es de resaltar, porque a partir de que se hacen estas denuncias de tortura en nuestro país y de que existe esta ley actualizada de 2017 de la Ley General contra la Tortura, se habla que la carga de prueba no tiene que recaer sobre las víctimas, sino tiene que recaer sobre el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que demostrar que no se torturó a la persona, ¿no? O que sí se torturó a la persona, ¿no? Y no la persona tratar de estar demostrando que fue víctima de tortura. Sin embargo, en nuestro país lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Las víctimas son las que están recabando los elementos de prueba, los indicios, ¿no? Identificando a sus testigos probables para poderlos ofrecer en un momento dado en su investigación legal, en el proceso legal que están llevando por la denuncia de tortura, etcétera. Entonces, sí, yo recomendaría básicamente pues que el conocimiento de la Ley General contra la Tortura, el acercamiento y asesoramiento a lo mejor con profesionales del derecho, de la medicina, de la psicología,
que conozcan de la temática y que de alguna manera también les permitan como conocer un poco más el acercamiento también con estas otras organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil en defensa de derechos humanos, las quejas también en las comisiones también locales y nacional de derechos humanos, ¿no? Que este también es un elemento importantísimo en el que las víctimas se pueden apoyar para que se investigue estos actos que se ejercieron sobre ellas. ¿La tortura está penada ante la ley aquí en México? Sí, sí está penada, la tortura es un delito, ya les decía yo, y es un delito que, bueno, está planteado en la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Entonces, tiene una penalidad, ahorita no la tengo específicamente, pero sí es un delito y este delito se tendría que investigar, ¿sí? Se tendría que sancionar cuando se demuestre que ha sido cometido por servidores públicos o por particulares con la quiesencia de las autoridades o servidores públicos y que en este sentido tuvieran este tipo de sanción penal que también implica la sanción privativa de la libertad, ¿no? El ser recluidos en alguna prisión en nuestro país. ¿En qué instancias se pueden defender a las personas privadas de su libertad si no cuentan con familiares ni recursos económicos? Bueno, las instancias que generalmente pueden apoyar este tipo de casos son, por un lado, ya decía yo, las comisiones de derechos humanos, tanto la local como la federal, donde las personas que se encuentran privadas de su libertad lo que pueden hacer es una queja por hechos de tortura vía telefónica en estas instancias. Y otro elemento importante también son las defensorías públicas, tanto locales como federal. La persona que no cuenta con recursos, que está siendo imputada por algún delito y que no cuenta con recursos para pagar un abogado particular, un profesional del derecho que costee con sus propios recursos por carecer de ellos, pues tiene el derecho de que el Estado le asigne una persona defensora pública que le va a representar legalmente a lo largo de su proceso legal. Y entonces, pues estas dos instancias y la otra es también a nivel de la sociedad civil. Existen estas organizaciones no gubernamentales que son defensoras de derechos humanos a las que también podrían acercarse las víctimas para solicitar el acompañamiento. ¿Qué información existe entre la relación de la tortura y la desaparición forzada? Sí, esa también es una situación de la cual se carece de datos estadísticos específicos a nivel nacional, pero que sin embargo sí se ha visto, como yo lo planteaba ya hace un ratito en mi exposición, que existe esta concatenación de hechos. Muchas veces la desaparición forzada solo es temporal, ¿no? Es este tiempo que les decía yo en el que es detenida ilegalmente la persona o arbitrariamente y pues es este clásico conocido como le dan su paseada, ¿no? Y que en esta paseada o este traslado antes de ser presentado ante la autoridad ministerial puede ser desde media hora hasta 48 horas, hasta muchísimo más tiempo, ¿no? Y este tiempo es tiempo también que podría ser denominado como desaparición forzada porque la están ejerciendo servidores públicos, autoridades, cuerpos policíacos en que tienen a la persona retenida contra su voluntad, ¿no? Entonces, en otros casos, pues vemos también que se ha dado pues una desaparición forzada de forma permanente cuando se han dado casos también de detención y tortura y después la persona pues ya es una persona no localizada, pero que se sabe que fue detenida por
cuerpos policíacos, ¿no? Y que también se sabe que en un momento dado los últimos datos que se tienen de esa persona fue que fue detenida arbitrariamente y que además fue torturada o golpeada por estas personas que lo detuvieron de manera ilegal o arbitraria. Entonces es una situación que se da muy frecuentemente de la mano la tortura con la desaparición forzada. En el mejor de los casos, digo yo siempre, es que es presentado ante una autoridad ministerial y bueno, ya de ahí puede hacer su denuncia de tortura a la persona víctima de estos hechos. Gracias, doctora. En el caso tan sonado de Israel Vallarta, con el tiempo que lleva encerrado sin un juicio, ¿qué tipo de intervención se tendría que aplicar cuando llegue a ser liberado? ¿Me podría repetir la pregunta? En el caso tan sonado de Israel Vallarta, con el tiempo que lleva encerrado sin un juicio, ¿qué tipo de intervención se le tendría que aplicar cuando llegue a ser liberado? Ese caso, pues es un caso que podría ser también como identificado, que cumple como mucho de los criterios que planteaba el presidente en este decreto de liberación de personas que cuentan con un protocolo de Estambul y que además de ello han estado detenidas por tiempo prolongado y que muchas veces no tienen sentencias, ¿no? En este caso, pues el tratamiento, la intervención, bueno, generalmente se tendría que hacer un trabajo integral, ¿no? En este caso, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, lo que tendrían que hacer es una intervención que busque la reparación integral del daño, en el caso de Israel Vallarta y todas las personas que también están detenidas, involucradas en el mismo asunto, y que de alguna manera se buscara esta reparación integral que contemplara los elementos de intervención psicoterapéutica especializada para este tipo de casos. Los elementos físicos también tendrían que ser contemplados y bueno, estas reparaciones también integrales para la ruptura que se da en el proyecto de vida para estas personas que han estado muchos años en prisión. Y bueno, y que de alguna manera también señalan que han sido víctimas de tortura. Desde su publicación, ¿han habido actualizaciones al protocolo? ¿Tienen algún apartado para los crímenes de guerra o estos se investigan de una manera distinta? Sí, bueno, este también es un elemento muy importante a mencionar. El protocolo de Estambul, bueno, se publicó en 2001, así señala, pero terminó de elaborar en 1999. 2001 se publica la primera edición, digamos. 2004 es la segunda publicación y ahorita estamos desde el año pasado esperando una actualización del protocolo de Estambul, en el que, bueno, también es importante mencionar, tendremos también compañeras en el curso de protocolo de Estambul que ofrece la DEO acá en AFES Iztacala, pues tendremos la participación de una colega que justamente participó en la actualización de este protocolo de Estambul. Estamos esperando que esta actualización sea publicada pues ya en breve y se hacen algunas profundizaciones a las temáticas que ya plantea el protocolo de Estambul, pero sí no se hace referencia a estos elementos de situaciones de guerra. En particular no tiene esa mención o esa temática planteada. Se podrían utilizar otros elementos también para esta documentación de casos, aunque el protocolo de Estambul también, en caso de que hayan existido situaciones de tortura, en lo que plantean como de una situación de guerra, pues podría ser de utilidad para su aplicación. ¿Ante qué autoridad se realiza la denuncia de tortura si los ministerios públicos están involucrados? Generalmente todas las a nivel local y federal, a partir también de la actualización de la Ley General contra la Tortura,
se empezaron a crear estos espacios específicos de fiscalías especializadas en casos de tortura, tanto a nivel local como federal. Entonces, se supone que estos son entes independientes del fiscal que está ejerciendo, como en este caso, digamos, la imputación hacia la persona por el delito del que se le acuse, ¿no? Entonces, es una fiscalía independiente, digamos, también en algún momento se les llama visitadurías también, fiscalías para delitos cometidos por servidores públicos, Fiscalía de Asuntos Internos, ¿no? Que revisan las funciones de cómo son realizadas por sus mismos integrantes o personal adscrito a estas instituciones. Entonces, las quejas también ante las comisiones de derechos humanos pueden ser un elemento de inicio de denuncia o que permita pues que sea un ente distinto, un ente independiente, el que empiece la investigación por los actos de tortura. Esa independencia que les digo, el plantea el protocolo de Estambul como uno de los principios básicos y que también ha sido como un elemento de las observaciones de instancias internacionales que en nuestro país pues carece, ¿no? Se ha recomendado desde hace muchos años también que se genere a nivel nacional o federal un instituto de servicios periciales que sea autónomo e independiente de las fiscalías. Y eso permitiría que los profesionales que trabajen en esta instancia, pues sí trabajen de manera independiente, no como lo hacen las personas que están adscritas a la fiscalía, que les decía yo, hace la función de acusar y al mismo tiempo de investigar la tortura, ¿no? O sea, es juez y parte al mismo tiempo. ¿Cómo medir la autonomía y la interdependencia de las y los peritos? La pregunta no me queda muy clara respecto a la interdependencia, pero creo que la autonomía, o sea, lo que habla el protocolo de Estambul es básicamente de la independencia, ¿no? Y esta independencia sí se plantea únicamente y exclusivamente con que sean profesionales que no estén relacionados con la detención y con los actos de tortura específicamente, ¿no? Que no sean estas mismas instancias que están siendo acusadas de haber ejercido los actos de tortura, las mismas que estén investigando la denuncia de tortura, ¿no? Porque entonces ahí esto de parte de ser juez y parte, rompe con todo este procedimiento, este principio de independencia. Y entonces muchos de los peritas que se dedican a trabajar desde el ámbito particular, pues cumplen con estos criterios, ¿no? Estos peritos independientes también de organizaciones no gubernamentales cumplen con los criterios de independencia porque no están adscritos a la instancia que está siendo acusada de haber cometido los actos de tortura. Estos serían como elementos que podrían vislumbrar que esta intervención está siendo independiente y autónoma. Finalmente, doctora, ¿las llamadas por teléfono también se tipifican como tortura? Bueno, hasta ahora no conozco algún caso que implique haber sido investigado como tortura que esté basado en una llamada telefónica. Hasta el momento son casi siempre los casos en los que intervenimos, son estas detenciones arbitrarias donde se ejerce la tortura a las personas sobre sus cuerpos, sobre su psique y que bueno, después denuncian haber sido torturadas. No conozco de ningún caso hasta este momento. Ok, pues bueno, doctora, el tiempo ya ha concluido. Agradecemos su valiosa participación, la cual sin duda, bueno, ha sido de gran interés para la comunidad que se conectó con nosotros. Muchas